Bienvenidos a una nueva sesión. Soy Beatriz Mayalira, doctora en Planificación Urbana y de Transporte de la University College London y también profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy día vamos a revisar nuestra clase número 7 sobre estrategias y planes para poder abarcar la dimensión de la niñez en los proyectos urbanos. La clase es reflexionar sobre cómo podemos diseñar mejores ciudades integrando la perspectiva de los niños y también la perspectiva de sus cuidadores y cuidadoras, para fomentar alternativas de movilidad sostenible para ellos. El segundo objetivo de la clase es conocer y comprender algunas herramientas que nos puedan servir para incorporar perspectivas de la infancia. Y finalmente vamos a reconocer algunos proyectos existentes que se han basado en ciertas vías de implementación, estrategias, como ejemplos que nos puedan servir para poder considerar en los barrios de nuestros propios contextos. La clase entonces se va a dividir en 3. Primero vamos a ver la movilidad sostenible, bicicleta y uso de la calle para los niños y cuidadores. Segundo, vamos a ver algunas calles para jugar. El rol del cuidado y cómo esto está asociado al ambiente construido y a esta idea de la dinámica del juego en la calle. Y en la parte 3, como decía antes, proyectos para fomentar el ciclismo urbano, pero desde la infancia. Vamos a partir entonces con la primera parte de esta sesión, donde vamos a revisar los beneficios de pensar las ciudades para y con los niños también. Vamos a revisar también algunos determinantes sociales y culturales que impactan en la forma en que los niños ocupan este espacio, y vamos a ver algunos temas de género y deficiencias también de la planificación, para poder integrar perspectivas que están enfocadas en la niñez. En la actualidad, por ejemplo, casi un 25% de la población en ciudades chilenas son niños. Por lo tanto, es importante incluirlos en los procesos de participación y también en los procesos de implementación de proyectos que son transformadores y también que impactan directamente en su calidad de vida. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos entonces es en torno a los beneficios de una ciudad pensada desde la niñez. La oficina ARO, por ejemplo, ha desarrollado un documento en el que define una serie de beneficios que ya hemos desarrollado algunos en sesiones anteriores, pero que son, por ejemplo, catalizadores para mejores ciudades, como bienestar, salud, economías locales, seguridad, comunidades más fuertes, naturaleza y sustentabilidad, resiliencia, entre otros. Y si bien el transporte activo ha sido cada vez más reconocido como una herramienta que favorece la movilidad, por otro lado tenemos el aumento sostenido del uso del auto y otros modos motorizados. Y todo esto dificulta de alguna manera la promoción más intensa a nivel de política pública. Es normal, por ejemplo, para una familia con auto, realizar la mayor parte de sus viajes con niños en auto. Y menos suerte tienen finalmente las familias que por necesidad se mueven en transporte público, ya que ni los buses, ni los paraderos, ni el acceso a las estaciones, ni la cultura tampoco está debidamente acondicionada para los niños y para sus cuidadores. Se ha estudiado, por ejemplo, cómo ciertas familias con hijos tienden a usar más el auto, y cómo la mujer que tiene acceso al auto tiende a hacer más viajes a buscar a los hijos con mayor frecuencia. El enfoque del auto, entonces, significa, o al menos manifiesta, una ineficiente infraestructura que se pueda enfocar al transporte activo, pero que a su vez pueda considerar estas dimensiones de cuidado, que no son solamente para las mujeres, sino que para cuidadores hombres y mujeres, significa también una evaluación respecto a la mala calidad de veredas peatonales, por ejemplo, con los cuales circular con niños o incluso con adultos mayores, y también una desigual repartición del espacio vial destinado a los peatones y ciclistas. Y cuando pensamos en favorecer la ciclomovilidad, la infraestructura ciclista no necesariamente está acondicionada para las diversas posibilidades que existen, que tienen las bicicletas, que tienen los ciclos, como los triciclos, las bicicletas con carrito, como vemos en las imágenes, bicicletas cargo, que sirven también para, como parte de trabajos formales e informales, y todas estas nuevas formas de micromovilidad que van apareciendo en el último tiempo, como los scooters eléctricos, por ejemplo, los hoverboards, entre varios otros. Y la infraestructura de veredas, y nuevamente podríamos decir ciclovías, no considera tampoco
los distintos ritmos en la ciudad. Los niños tienen un ritmo distinto a los adultos mayores también tienen un ritmo distinto a los niños y a los adultos. Los niños caminan más lentos, caminan con más pausas, se van deteniendo. Los ritmos tienen que ver con el tipo de usuario y con sus cuerpos. Y este problema ha estado presente incluso en los países que tienen más éxito y que nosotros miramos con atención muchas veces, o que son exitosos en términos del uso de la bicicleta, pero que han tenido que igualmente reconfigurar la manera en que hacen estrategia de transporte urbano para incluir este ritmo de los niños y de sus padres en la planificación de las rutas ciclistas, por ejemplo, o de más espacio peatonal. Vamos entonces con la parte 2 de esta sesión. En los próximos minutos vamos a revisar por qué es tan importante impulsar proyectos que permitan en el uso de la calle elementos y espacios recreativos, sobre todo cuando estamos pensando desde la perspectiva de la niñez. Entonces no solamente nos vamos a enfocar en los niños, sino que esta sección pretende relevar también el trabajo de los cuidadores y cuidadoras, que vamos a denominar el rol del cuidado, y cómo este ambiente construido sobre el cual nos movemos y nos desplazamos y hacemos nuestras actividades determina nuestros viajes, nuestra experiencia de viaje y nuestro tipo de viaje, ya sea facilitando el viaje o restringiendo los viajes. Los viajes de cuidado, en términos bien simples y resumidos, son esos que se realizan con motivo de otra persona. Por ejemplo, dejar los niños en el jardín o en el colegio, acompañar a un familiar al doctor, ir al supermercado por compras para el hogar, visitar a familiares, todo lo que todo lo que involucre movilizarse por o para otra persona, que en general son niños y adultos mayores. Estos viajes, el problema de estos viajes es que no corresponden a los viajes o a la lógica de los viajes al trabajo, que es como en general se planifica la movilidad en la ciudad, ya que estos viajes se realizan en distintos momentos del día, con tiempos distintos, por lo tanto podrían ser catalogados como viajes menos eficientes también en términos de tiempo. Y por otro lado, no hay que olvidar la forma en que los adultos determinan la manera en que los niños se comunican, o incluso a veces en el caso de adultos mayores, se comunican y utilizan este espacio público y este espacio urbano, ya sea por estos factores asociados a la cultura, al cuidado, como también por las condiciones del espacio urbano. Entonces, tanto los niños como los adultos mayores empiezan a estar restringidos por una serie de condicionantes que no solamente son culturales y no solamente corresponde a su edad o a su capacidad física, sino que también están determinados por una serie de condiciones de este entorno urbano. Y tal como veíamos en sesiones anteriores, la movilidad no es género neutral, y los viajes de cuidado se realizan en mayor medida por mujeres, como ha estudiado, por ejemplo, Sánchez de Madariaga, Sagaris. La mujer, por motivos históricos, culturales, sociales, entre varios otros, tiene más responsabilidad en el cuidado de los miembros de la familia, estemos de acuerdo o no. Resultado de varios estudios, por ejemplo, un conocido estudio de Primerano y colegas en el 2008, muestra que las mujeres tienen en general patrones distintos de viaje respecto a los hombres. Entonces esta movilidad del cuidado determina que los viajes que hacen las mujeres tiendan a ser en cadena. Entonces hay viajes para ir a dejar hijos, luego al trabajo, luego volver por los hijos, luego compras, luego trabajo, etc. Entonces esta dinámica de varios viajes se estructuran en torno a una suma de lógicas de trabajo, más las actividades de cuidado. En el caso de los niños y de las niñas, la manera en que ellos se mueven por la ciudad, tanto en la calle como en las plazas y diversos espacios públicos y privados, depende fuertemente de los cuidadores, y también sobre las capacidades que estos cuidadores tienen de poder movilizarse en esos entornos urbanos. Por ejemplo, un cuidador o cuidadora que experimenta cierto nivel de inseguridad personal en el barrio va a tender a usar menos los espacios públicos, por lo tanto sus hijos o sus personas cuidadas van a tender a ocupar menos también los espacios públicos. Se van a restringir, por ejemplo, a la luz del día para hacer las actividades,
La inseguridad vial también es un factor importante que puede impactar en que ciertos cuidadores prefieran no usar modos activos, como la bicicleta o la caminata, por riesgo a caídas, o a choques, o a siniestros viales. Entonces la falta de acceso y las condiciones de acceso también a una ciudad construida de manera integradora con los niños y sus cuidadores, eh, permite que no solamente puedan tomar modos de transporte público, metro, buses o usar el auto, sino que también puedan tener otras alternativas de la misma segura manera. Existe hoy día entonces un gran vacío en la planificación urbana que no ha sabido reconocer ni incluir a los niños ni su rol en la ciudad. Entonces, políticas conjuntas que vayan integrando aspectos como la movilidad urbana, los roles de cuidado, los espacios públicos, la salud urbana, por ejemplo, y la calidad de vida, son fundamentales para avanzar en esa reivindicación. Sin embargo, se ha avanzado en la generación de métodos de participación infantil, por ejemplo, que se enfocan en el diseño y en la evaluación de los espacios urbanos, así como también en el diseño de indicadores para medir el estándar y el impacto que ciertas intervenciones tienen en el espacio público. Una reciente investigación de Chris Murphy señala que se necesita más investigación para generar más planes de acción y más interés para entender las diferencias entre las necesidades de los niños más chiquititos, niños más pequeños y niños más grandes, que tienen efectivamente necesidades distintas, ocupan el espacio público de manera distinta. Hay temas también de género asociados al uso de estos espacios, a pesar de que sean sobre la infancia. Y también hay necesidades específicas de la primera infancia que debieran estar de manifiesto en la configuración de estos espacios. Entonces lo que hace ella es un ejercicio para poder descubrir el diseño urbano en relación con el espacio público, con las familias de estos niños y también con los niños. Entonces ocupa distintas metodologías de participación. Con los niños, por ejemplo, ocupa técnicas de escritura o de dibujo, para que ellos vayan evidenciando en las imágenes cuáles son los aspectos que más les producen problemas, conflictos, pero también las cosas que más les gustan en su uso cotidiano del espacio público, y hace lo mismo de una manera probablemente un poco más elaborada con los padres, en el fondo que ellos también vayan puntualizando en ciertos recorridos que hacen diariamente cuál es su utilización del espacio público y de nuevo dónde ven ellos los riesgos, las complicaciones, o también los aspectos positivos que tiene ese parque o ese espacio público. Y una de las cosas que encuentra es que hay ciertos espacios de juego que se establecen como informales y también como formales. Formales como estas plazas que se configuran con el propósito de que los niños vayan a jugar ahí. Hay otros espacios de juego que son informales, que en el fondo tienden a ser infraestructura pública o mobiliario urbano, que permite que los niños se sienten, jueguen, se suban, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando pensemos estos planes de acción, va a ser muy importante dónde vamos a ubicar estas intervenciones y cómo estas intervenciones se relacionan con el espacio urbano y cómo nuestros usuarios potenciales, que son en general estos niños y sus cuidadores, van a establecer lazos de participación y también de reconocimiento de este espacio público para ellos. Ahora, con toda la información y participación obtenida de este proceso de co-creación, lo que hace este estudio es sugerir ciertas intervenciones en el diseño urbano, que justamente hacia dónde vamos a apuntar hacia el final de este curso. Algunas posibles intervenciones de diseño urbano incluyen, por ejemplo, añadir mobiliario lúdico, porque sabemos que las calles son potenciales espacios para que los niños puedan aprender y jugar. Objetos escalables, por ejemplo, y con ciertos estándares de seguridad, ya sea una obra de arte, objetos, trepar sobre objetos, árboles, etc. Posibilidad, por ejemplo, de cruces de calles seguros e intersecciones, y pueden ser también espacios como lúdicos para los niños para intervenir en el espacio urbano, porque justamente tiene que ver con generar estas condiciones de seguridad de las que hablábamos, que en el fondo son pertinentes y necesarias para que los niños puedan ocupar estos espacios. Diseño para un uso flexible, en el fondo que pueda
servir para distintos tipos de usuarios, distintos tipos de niños, grandes, chicos, los que van con cuidadores adultos, los que van con cuidadores adultos mayores, por ejemplo, y también para las distintas actividades para los que este mobiliario urbano se podría presentar. Y rutas infantiles dentro del vecindario, que esta puede ser un caso bastante interesante como para los planes de monitoreo y de cambio en los niveles de calidad del aire, justamente porque permitirían ir de manera segura hacia los jardines infantiles, por ejemplo. Entonces lo que yo te recomiendo ahora es pausar el video y pensar un par de minutos sobre estas preguntas que están en la diapositiva. ¿Qué tipo de indicadores crees tú que debieran ser incorporados en el contexto donde trabajas, donde piensas hacer esta intervención, para poder medir la participación de los niños en los procesos de planificación urbana? ¿Cuáles crees tú que serían los indicadores más críticos en torno al uso de las plazas, las veredas y las calles para los niños? Bienvenidos entonces a la parte 3 de esta sesión. Vamos a ver algunos ejemplos de ciudades y proyectos que han planificado o realizado acciones para fomentar el ciclismo urbano, pero desde la infancia. Ya sabemos que casi el 25% de la población son niños, al menos en el caso de Chile, en un contexto donde el 90% de la población vive en áreas urbanas. Esto es una justificación bastante razonable para que en términos de planificación se considere mucho más la presencia de estos niños en la ciudad, así como también la pertinencia de incluirlos en los procesos de participación y diseño urbano. Hoy día existe una serie de iniciativas que intentan asociar y fomentar el vínculo entre la movilidad sustentable. Uno de ellos, este caso de los superblocks en Barcelona, que determina ciertos blocks a partir de una grilla de 3x3, 3x3 manzanas o 3x3 cuadras, cerrando las calles interiores de estas 9 cuadras en total, en el fondo, para dar prioridad a peatones y a ciclistas. Y luego dejando el tráfico solamente, o el tráfico de vehículos, transporte público, todo alrededor de estas 9 manzanas. Eso permite la mejora en las condiciones de habitabilidad urbana en estas calles que quedan al interior de estas manzanas. Eh, se mejora la seguridad en la calle, mejora la calidad del aire, fomenta la actividad, mejora la cohesión social también, porque básicamente todos estos espacios de la grilla que quedan adentro de este superblock son espacios donde la gente puede encontrarse y puede permanecer en la calle, usando la calle, y no solamente como un elemento para movilizarse. Y aquí vemos lo mismo, el mismo modelo, pero ampliado una escala más arriba. En el fondo, cuando tomamos 4 de estos superblocks y hacemos una intervención similar. Básicamente lo que vamos a tener es una serie de puntos, donde además se puede generar una multiplicidad de usos y de funciones, que tienen que ver con espacios para el deporte, espacios para la música, para la cultura, para la recreación, para tener cafés, restaurantes. Entonces, en el fondo, esa misma estructura de grilla puede también darse en una escala un poco más amplia en la ciudad. Eso es lo que ha intentado hacer Barcelona. Otro proyecto interesante es el de Belfast Healthy Cities, en el que participaron más de 7.000 niños junto a su familia para poder identificar cuáles debieran ser las prioridades de intervención en sus propios ambientes urbanos. Entonces el proyecto lo que busca es que los niños se muevan de la manera más independiente posible, y por lo tanto para eso, para que los niños se muevan solos o de manera independiente y autónoma, tienen que generar cambios en el ambiente construido. ¿Y por qué a ellos les importa eso? Porque saben que esta autonomía en la movilidad de los niños evita que los papás tengan que hacer más viajes, por un lado, pero también es parte del bienestar y desarrollo de los niños, ya que promueve más actividad física, más socialización, porque las rutas tienden a ser compartidas por más compañeros, fomenta el juego, porque son espacios donde efectivamente se pueden dar situaciones no solamente de caminabilidad o de andar en bicicleta, sino que también espacios de encuentro. Y al final del día, lo que pasa es que hay una mejora también importante en términos de la salud mental. Todo esto enfocado a los niños, aparte de todos los beneficios que eso puede significar en términos de menos contaminación por los papás que van a dejar a sus hijos en auto, o papás que tienen que hacer más viajes para ir a dejar a los niños a los colegios.
Otro lugar que me gustaría destacar es la ciudad de Freiburg, porque hoy día es uno de los mejores ejemplos de planificación urbana, ya que por más de 40 años lo que han hecho es un plan de largo plazo para que tanto las estrategias de uso del suelo de la ciudad, la participación y la movilidad sostenible vayan de la mano. Entonces, en el fondo, estos tres componentes van siempre de la mano para generar programas y planes y transformaciones. Lo que han hecho es que muy firmemente adoptan esta política de limitar las vías por donde circulan los autos, y delimitan también o limitan el acceso a o alternativas zonas de estacionamiento. Entonces, al final, la forma de moverse más cómoda es a través del uso de una muy intensa red de tranvías, caminando y andando en bicicleta. Las calles en esta ciudad tienden a tener velocidad reducida en su mayoría. La eliminación de los estacionamientos también favorece a que el espacio de la calle sea utilizado por los peatones y no por los autos. Si ustedes se fijan en la foto de la derecha, lo que nosotros probablemente tendríamos a encontrar es una serie de estacionamientos en ambos lados de la calle. Entonces, al restringir las zonas de estacionamiento, se favorece también el uso de estos espacios completos, ya sea para calles, para jugar, para movilizarse, para estar seguro. Esto también la calle pasa a transformarse en un espacio público y no solamente de uso público. Por lo tanto, eso también facilita a los cuidadores acceder a estos espacios que sean seguros y también una serie de dinámicas sociales que podríamos pensar más a fondo también. Hay otra iniciativa que se llama Playing Out en Hackney, que ha estado apoyando estas sesiones de juego callejero afuera de las escuelas durante varios años. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es incentivar juegos en la calle para promover escuelas seguras. Entonces, en el fondo, parten de la otra manera. Ellos parten delimitando ciertas calles que van a ser de juego afuera de la escuela, y eso fuerza a que haya un corte de calle y por lo tanto haya una seguridad en términos viales alrededor de esta escuela. Hay una película disponible sobre esta de Hackney Play, sobre calles de juegos escolares, que está disponible en la web y que también van a tener el link para poder acceder a ella si es que lo necesitan. Finalmente, me gustaría mostrar un caso particular que se ha desarrollado en Chile, teniendo como referente a ONGs y corporaciones ciudadanas en otras ciudades del mundo. Este es un proyecto que se llama Rutas Bacanes, que está enfocado principalmente en fomentar el transporte activo, la caminata y la bicicleta, y de esta manera poder incrementar los niveles de actividad física para los niños, para mejorar su salud física y su salud mental. El proyecto está liderado por la académica y activista Alexa Garis, que ha adaptado este tipo de programas, que lamentablemente son más fáciles de encontrar en el hemisferio norte, a escuelas que son vulnerables en varias ciudades chilenas. Entonces, para ello los investigadores han usado una estrategia de investigación participativa para la acción. Lo que hacen es co-crear. Esta co-creación está enfocada en la acción y la transformación, y es una metodología que se desarrolla fuertemente, por ejemplo, por Reason and Bradbury, que busca transformar métodos tradicionales de la investigación o incluso de la participación, ya que sitúa a los investigadores y a la sociedad civil en una posición horizontal. Entonces, en el fondo, estos procesos son democráticos, son participativos, y la gente que se va a ver beneficiada por estas intervenciones también participa de la toma de decisiones, del diseño, de la planificación y finalmente de la co-creación de un plan conjunto. Esta es una idea que se basa en la pedagogía de Paulo Freire, que básicamente lo que hace es liberar jerarquías de poder en cuanto al conocimiento de los participantes. Se rompen estas barreras de quién es el experto, la experta, el inexperto o el usuario, en el fondo, de manera muy horizontal para que todos sean parte de esta co-creación, y lo que produce es que hay un fomento del intercambio también de las respuestas entre los expertos originales y también de los usuarios. En el caso particular de Rutas Bacanes, los investigadores trabajaron en colaboración con organizaciones de la sociedad civil
y trabajaron en distintos meses, con distintos talleres, con niños, con apoderados, con profesores. Entonces, en el fondo, las rutas bacanes hacia estas escuelas se hicieron con toda la comunidad académica, incluidos los papás. Por lo tanto, era mucho más fácil también pensar en la factibilidad del proyecto en el mediano y en el largo plazo, ya que habían sido soluciones y alternativas que se habían pensado en conjunto desde un inicio. Algunos de los aprendizajes de estas escuelas giraron en torno primero al empoderamiento y a la reeducación de género, que parece como una consecuencia que no parecía pensada en un inicio. Y juegos para medir la equidad, por ejemplo, y atraer estudiantes hacia un aprendizaje sobre estrategias de sustentabilidad también. Recordemos que estos modos activos, como la caminata, la bicicleta, también son los modos más sostenibles por la baja emisión que tienen de contaminantes. Entonces, dentro de los resultados, lo que pasó es que se incorporaron estos talleres dentro del currículum de enseñanza habitual de los colegios. Entonces, esto ya no es un programa que se dicta una vez, sino que el colegio adapta esta metodología para poder llevar procesos completos de años en el largo plazo, y que toda la comunidad académica sea parte de esto, lo que empieza también a reconfigurar la manera en que los niños piensan en la movilidad sostenible, ya que cuando se convierten en adultos toman decisiones mejor en función con estas alternativas sostenibles. Finalmente, este proyecto también actúa sobre los determinantes sociales definidos por la Organización Mundial de la Salud, que abordan la complejidad de los objetivos de desarrollo sustentable a nivel global. Algunas ideas para recordar que me parecen relevantes para ir cerrando esta sesión es que, de nuevo, los niños son casi un cuarto de la población en ciudades, por lo tanto es importante incluirlos en los procesos de planificación. Las familias con hijos tienden a usar más el auto, y cuando la mujer tiene acceso al auto, tiende a hacer mucho más viajes para ir a buscar y a dejar a niños con mayor frecuencia. Los viajes de cuidado, de los que hemos hablado en esta sesión, son estos que se realizan con motivo de otra persona. Por ejemplo, para dejar los niños al jardín, en el colegio, acompañar a algún familiar al doctor. En cuarto lugar, la movilidad no es género neutral, y los viajes de cuidado se realizan en su mayoría por mujeres. El establecer procesos participativos con niños, con cuidadores, con cuidadoras, es esencial para poder abarcar estos patrones de la movilidad, que son mucho más inexplorados y difíciles de incluir en las políticas de movilidad. Y finalmente, la cocreación, esta idea metodológica de la cocreación enfocada en la acción y la transformación, es una metodología que sitúa a estos participantes de esta transformación en una posición horizontal. Por lo tanto, hay un proceso democrático y participativo en la toma de decisiones. Hemos llegado entonces al final de esta sesión. Les agradezco mucho por su atención y espero que los contenidos que vimos en esta sesión les sirvan para poder realizar sus proyectos finales. Nos vemos en una próxima ocasión.